presentación formal, más bien informal. Me escuchan bien, ¿no? Igual, sí, aunque esté sin micrófono, de cualquier cosa. Bueno, un poco lo que ya anticipó recién Diego, creo que la transposición de los grandes vasos en la evolución de los últimos 30, 40 años hemos ido aprendiendo a conocer la fisiopatología, el manejo de estos pacientes y los cambios en los enfoques quirúrgicos y el advenimiento de nuevas tecnologías, no solo desde el punto de vista quirúrgica, sino que la llegada de las prostaglandinas, el uso del óxido nítrico, la asistencia ventricular, revolucionó totalmente el manejo de pacientes con transposición. Así que a mí es un tema que me apasiona, porque creo que nos ha dado grandes gratificaciones. Y entonces es un tema, a mí particularmente me apasiona, pero casi todas las patologías me gustan. Bueno, entonces, por definición, la transposición de los grandes vasos se define como una malformación conotroncal que se caracteriza por la concordancia auriculoventricular con discordancia ventrículo-arterial. Esto quiere decir que es el D-loop para el D-loop ventricular en situs solitus y el loop ventricular para el situs inversus. Las primeras descripciones anatomopatológicas distan desde el 1800, eso para ver un poquito la parte histórica, pero recuerden que aproximadamente es el 6% de las cardiopatías congénitas y tiene muy poca asociación con malformaciones extracardíacas. Cuando me refiero a esto me estoy refiriendo a la transposición de los grandes vasos, tenga o no anomalías asociadas intracardíacas. No estamos hablando de ventrículos únicos con vasos traspuestos, ¿está claro? Son diferentes patologías. Cuando uno habla de transposición, es decir, de concordancia auriculoventricular con discordancia ventrículo-arterial, la asociación con síndromes genéticos y o otras malformaciones extracardíacas es muy poco frecuente, ¿ah? Para esta entidad. Y entonces, más o menos para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de concordancia y discordancia, todos conocemos lo que es la estructura del corazón normal, donde la aurícula derecha conecta con un ventrículo morfológicamente derecho, del cual emerge la arteria aorta, la arteria pulmonar, y una aurícula izquierda que conecta con un ventrículo izquierdo, acá sí, del cual emerge de la aorta. Esto hablamos de concordancia auriculoventricular y ventrículo arterial. En tanto que cuando hablamos de transposición de los grandes vasos, el retorno venoso sistémico que llega a una aurícula morfológicamente derecha conecta con un ventrículo morfológicamente derecho, esto es concordancia auriculoventricular, pero del ventrículo derecho emerge la arteria aorta, en tanto que el retorno venoso pulmonar que llega a la aurícula izquierda y conecta en forma concordante con el ventrículo izquierdo, emerge en forma discordante la arteria pulmonar. Esto hace que la sangre insaturada que llega a la aurícula derecha vuelva nuevamente a la circulación sistémica sin tener intercambio gaseoso, en tanto que la sangre de las venas pulmonares ricamente oxigenada vuelve a la arteria pulmonar totalmente oxigenada. Dentro de la clasificación, la transposición es una cardiopatía cianótica con hiperflujo pulmonar, ¿tá? Básicamente en la transposición simple, cardiopatía cianótica con flujo pulmonar aumentado. ¿Qué nos diferencia? ¿En qué tenemos que diferenciar a la transposición congénitamente corregida de los grandes vasos o L-transposición, que es una entidad totalmente diferente, donde ahí lo que tenemos es una doble discordancia auriculoventricular y ventrículo arterial? Quiere decir que la sangre
venosa que llega a la aurícula derecha conecta con un ventrículo morfológicamente izquierdo, del cual emerge la arteria pulmonar. En tanto, sí. En tanto que el retorno venoso pulmonar que llega al ventrículo morfológicamente derecho va a emerger la arteria aorta. Es decir, esto es una doble discordancia aurículo-ventricular y ventrículo arterial, y a diferencia de lo que pasa con la transposición de grandes vasos, no hay trastornos en la oxigenación, ¿está claro? Es decir, son entidades totalmente diferentes. Bueno, nada, este es lo mismo que estábamos hablando, para que veamos las diferencias anatómicas entre la discordancia ventrículo-arterial y la doble discordancia. Es decir, esto es para que tengamos conceptos totalmente diferentes. Los colores, obviamente, son los colores de la sangre, azul y rojo, y para que quede un poco claro de cuando hablamos de sangre insaturada y sangre saturada. La charla de hoy es básicamente de la discordancia ventrículo-arterial. Y entonces, cuando hablamos de la transposición tiene una incidencia bastante alta, casi el 30 cada 100.000 recién nacidos vivos. Vayan leyendo. Es más frecuente en el sexo masculino, y esto es verdad, 2-1 casi la frecuencia. Ocupa, como dijimos, tiene una incidencia de casi el 6 al 7% de las cardiopatías congénitas, y es la segunda cardiopatía más frecuente dentro de las cardiopatías cianóticas, estando precedida por la tetralogía de Fallot. Historia natural. Esto es un poco lo que charlamos un poco en la primera parte de la charla. La historia natural de la transposición, si no es revertida a través del tratamiento, tiene una mortalidad dentro del primer semestre de vida del 70%, y menos del 10% de estos pacientes superan el primer año de vida. Estamos hablando de historia natural, sin la mano de la intervención quirúrgica. Es decir, tiene altísima mortalidad dentro de los primeros 6 meses de vida. Y las causas de muerte básicamente es en la transposición simple. En general es la hipoxia severa, es decir, la presencia de cianosis, la hipoxia severa, lo que lleva a la muerte de estos pacientes dentro de los primeros 6 meses de vida, casi les diría dentro de los primeros 3 meses de vida, la mayoría de estos pacientes se mueren. Hay algún pequeño grupo de pacientes que llega alrededor del año de vida, y es aquellos que tienen una comunicación interauricular, es decir, que ya vamos a verlo después, tienen un lugar de mezcla circulatoria que les permite llegar a una edad un poquito más prolongada, ¿está? Pero si no, la mayor incidencia de muerte en la historia natural está dentro del primer semestre de vida. Y entonces, como les dije, datos morfológicos de la transposición, recuerden que es concordancia auriculoventricular con discordancia ventricular. La emergencia de los vasos, que esto ya lo vamos a ver después en la ecocardiografía, y es como vamos a hacer básicamente el diagnóstico, es que la característica es que al tener discordancia ventrículo-arterial, los vasos no se entrecruzan como ocurre normalmente, sino que los vasos discurren en paralelo cuando emergen de la conexión del ventrículo, emergen en paralelo y tienen una distribución posterior. Lo más frecuente es la detransposición de grandes vasos, es decir, que es alrededor del 80%. Esta detransposición para el situs solitus. Mucho menos frecuente es la L-transposición, que no es lo mismo que la transposición corregida, sino que esto es una aorta en L en una discordancia ventrículo-arterial. La frecuencia es mucho más baja, por debajo del 20%.
Otra característica morfológica es que el tracto de salida del ventrículo derecho es bastante más angosto y contiene infundíbulo muscular completo. Que esto después lo vamos a charlar un poquito con la presencia o ausencia de los conos, y que es el cuadrito que les puse abajo. Recuerden que cuando hablamos de cono subpulmonar o cono subaórtico, hablamos de un anillo muscular completo que habitualmente está ubicado debajo de los vasos, de los grandes vasos. Lo que siempre existe es el cono subpulmonar y lo que va involucionando es el cono subaórtico. Entonces, la ausencia del cono subaórtico hace que haya continuidad mitropulmonar, ¿está claro? Y esto es lo más frecuente, es decir, transposición o discordancia ventrículo-arterial con continuidad mitropulmonar. Cuando tenemos presencia de doble cono aórtico y pulmonar, es cuando aparece la discontinuidad mitropulmonar, que es lo más característico en la doble salida o entidad de Taussig-Bing, que es conocida como la doble salida con vasos traspuestos, ¿tá? Es decir, la involución o la persistencia de los conos subaórtico, subpulmonar, van a dar las diferentes variables morfológicas. Esto es un poquito lo que les estaba diciendo de la reabsorción del cono subaórtico, que en condiciones normales hace que haya continuidad, ahí está, continuidad mitroaórtica o mitropulmonar en el caso de las transposiciones. La presencia o la persistencia del cono subaórtico y el cono subpulmonar genera lo que llamamos la discontinuidad mitroaórtica o mitropulmonar. ¿Y qué es lo que ocurre en la transposición? Habitualmente es la reabsorción del cono subpulmonar, por eso hay continuidad mitropulmonar en la discordancia auriculoventricular. Bueno, nada, esto es una foto de las morfologías de lo que estábamos hablando. La continuidad entre la válvula mitral y la sigmoidea pulmonar, y la presencia de un anillo fibroso completo por debajo de la aorta cuando sale del tracto de salida del ventrículo, cuando sale del ventrículo derecho. Estos son variables y datos morfológicos, que es importante que los conozcan a partir de lo que es la anatomía, porque en base a las diferentes características morfológicas, uno va relacionando la fisiopatología de estos pacientes. Y entonces, como siguiendo con la secuencia de las transposiciones, las patologías intracardíacas que se asocian habitualmente a la transposición de los grandes vasos, sepan que más del 60% hablamos de transposición simple de los grandes vasos, es decir, sin patologías asociadas. No se considera patología asociada la persistencia a veces de una comunicación interauricular o la permeabilidad ductal, cuando hablamos de entidades o de asociadas a la transposición de los grandes vasos, porque muchas veces la CIA o el ductus requieren de la persistencia de esto, que es lo que les decía, que hace que estos pacientes en la historia natural puedan tener una vida más prolongada. ¿Está claro? Es decir, dentro de la transpo simple se incluye la transposición con CIB, con CIA, cuando esta no es tipo aurícula única. Estamos hablando de una CIA que no es foramenoval, y la permeabilidad ductal. Lo mismo pasa cuando tenemos CIBs perimembranosas pequeñas, es decir, que son restrictivas o son chicas. Si bien son patologías asociadas, fisiopatológicamente se comportan del mismo modo que la transposición simple. ¿Está claro? Cambia las conductas que uno va tomando cuando tenés una transpo con CIB o cuando tenés una transpo con simple. Por eso les aclaro, es decir, que aún cuando ahora no la de CIB. Bueno, entonces, la mayor porcentaje es la transposición simple, pero también es frecuente la asociación intracardíaca de otras patologías en la transposición, en la discordancia ventrículo-arterial. Y dentro de estos, por orden de frecuencia, como se lo
se los puse acá, es la transposición con comunicación interventricular, la transposición con comunicación interventricular y estenosis pulmonar, que ahora vamos a ver diferentes mecanismos de obstrucción. Y después, muy por debajo y mucho menos frecuente, es la transposición con septum intacto y estenosis pulmonar. ¿Está? Es decir, por frecuencia lo más importante es lo que les dije, con comunicación interventricular y estenosis pulmonar, y transposición con septum intacto y estenosis pulmonar, que la verdad que es una variable muy poco frecuente. Cuando hablamos de comunicaciones interventriculares, de esto no les vamos a hablar porque creo que ya tuvieron la charla, saben básicamente cómo se clasifican las comunicaciones interventriculares, y sí sepan que en la transposición más del 50%, es decir, alrededor del 65% en frecuencia el tipo de comunicación interventricular está relacionada a las CIBs perimembranosas o las CIBs del tracto de salida o del outlet, que dependiendo el alineamiento de la comunicación, ustedes ya vieron comunicación interventricular con bordes alineados o desalineados en las musculares, todo eso ya vieron. Bueno. Sí, hay unas cuestiones de la experiencia, sí, el mal alineamiento de la CIB. A ver si, no me acuerdo, me parece que el dibujito lo tiré a la miércoles. No, acá está. Bueno, ahora se los explico. Entonces, dentro de las características de las comunicaciones interventriculares asociadas a la transposición, tenemos, recuerden, la perimembranosa y las del tracto de salida musculares altas son las más frecuentes. Después pueden ser medio musculares o la CIB del inlet o tipo canal. La ubicación de la comunicación interventricular es muy importante, primero porque son tratamientos diferentes y segundo porque las características de las comunicaciones interventriculares en base a la ubicación de la CIB, es que definimos el enfoque o de la técnica quirúrgica que se puede usar. Habrán escuchado, esto se los cago cortito, habrán escuchado hablar que a veces decimos, bueno, Rastelli, no, Nikaido, es candidato a switch con cierre CIB, no es candidato a switch, no es rastellizable. Seguramente en los ateneos han escuchado estas palabras, tiene que ver básicamente con esto, con la ubicación de la comunicación interventricular. ¿Tá? Por eso es tan importante que sepamos dónde está ubicada. Bueno, nada, esta era la clasificación. A ver, acá tenemos la ubicación de la CIB de acuerdo a, mejor dicho, la clasificación de la CIB de acuerdo a las diferentes ubicaciones, que esto sí ya las reconocen a todos. El dato importante que les quiero decir, si bien esta que está acá en este gráfico no es una CIB del outlet estricta, pero imagínense, las CIBs musculares, por definición, todos sus bordes son musculares, es decir, a diferencia de las perimembranosas, donde el techo de la CIB puede ser las válvulas sigmoideas o la válvula tricúspide, en este caso, tanto el borde superior como el inferior y el posterior son de tipo muscular. Entonces, cuando hablamos de CIBs del inlet, CIBs del outlet o muscular alta, la disposición y cuando decimos de bordes alineados, quiere decir que tanto el septum conal como la cresta septal siguen en el mismo eje, en la misma línea. Cuando uno habla de desalineamiento en la comunicación interventricular, si el desalineamiento es posterior, es decir, imagínense este septum conal, sí, está bien, apuntando en forma posterior que emerge la arteria pulmonar, ¿tá? Estamos hablando de transposiciones. Esto va a generar obstrucciones subpulmonares, es decir, obstrucción al flujo pulmonar, que es otra de las asociaciones de la transposición. Cuando el septum conal, en vez de tener desviación posterior, tiene una desviación anterior, esto genera obstrucción al flujo sistémico. ¿Está? Entonces,
cuando ustedes tienen un paciente con comunicación interauricular, bordes desalineados y que tiene desalineamiento anterior del septum, saben que el ventrículo derecho es anterior al ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, más o menos me entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ya está, no me acuerdo qué iba a decir. Cuando hay desalineamiento setal, existe la posibilidad de la obstrucción subaórtica, siempre descarten coartación de aorta. Transposición de grandes vasos con coartación de aorta tiene peor pronóstico que otros tipos de comunicaciones, ¿está? Pero por eso les digo, siempre, buen día, siempre descarten la coartación de aorta. Entonces, siguiendo con las patologías asociadas, más allá de la comunicación interventricular, tenemos la otra patología frecuentemente asociada, que es la obstrucción a los tractos de salida, que es un poco lo que estábamos charlando. Lo más frecuente es la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, con hipoflujo pulmonar. En la transposición con septum intacto, los aspectos morfológicos puede ser que la obstrucción sea dinámica, es decir, que esto tiene que ver con engrosamientos del endocardio, pero básicamente con el comportamiento del septum y de la pared libre del ventrículo durante la sístole. Esto es lo que llamamos obstrucciones dinámicas. Recuerden que del ventrículo derecho emerge la aorta, es decir, y el septum interventricular tiende a rectificarse o aplanarse hacia el tracto de salida, porque es el que tiene presión un poco más baja. La estenosis puede ser también valvular pura de la arteria pulmonar y también la presencia de estenosis subpulmonares, fibromusculares o membranosas, como ocurre en las obstrucciones subaórticas. ¿Está claro? Acuérdense que traspo simple con estenosis pulmonar tiene mucha menos frecuencia que la transposición con CIB y estenosis pulmonar. Y en la traspo con CIB y estenosis pulmonar, los mecanismos de obstrucción, estuvimos hablando ya de desviación posterior del septum conal, que genera un tracto de salida izquierdo más pequeño. También puede haber desarrollo fibromuscular, es decir, la formación de túneles. Y lo que es bastante frecuente también en las transposiciones es la patología de las válvulas AB asociadas. No tanto como patología per se de la válvula, sino de las cuerdas. Y entonces es muy común que la válvula mitral pueda tener inserciones anómalas hacia el tracto de salida o hacia la cresta septal, generando obstrucciones al tracto de salida. Y en esto es muy importante cuando el cirujano dice ¿son cuerdas primarias o secundarias? Porque si son cuerdas primarias, el tratamiento de la obstrucción al tracto de salida izquierdo es más complejo porque compromete a la funcionalidad de la válvula mitral. Entonces, por eso es importante poder definir las características anatómicas de los sitios de obstrucción. Cada una de estas obstrucciones tienen tratamientos totalmente diferentes. Lo mismo pasa con la válvula tricúspide. La válvula tricúspide puede tener inserciones anómalas que crucen a través de la comunicación interventricular e ir hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Los tissue TAC, que también son conocidos y vistos, que son tejidos accesorios en relación a cualquiera de las valvas auriculoventriculares y que también pueden generar algún tipo de obstrucción subpulmonar. Bueno, nada, esta es una imagen anatómica de las obstrucciones subvalvulares pulmonares, o sea, por tejido fibroso. Un poco lo que estaba diciendo, es común en la transposición, sobre todo también en la transposición simple, o más que nada en la transposición con CIB, la presencia de anomalías, tanto de la válvula tricúspide como de la válvula mitral, en una proporción bastante similar. Y esto no está asociado tanto a displasias de las valvas per se, sino a la presencia de tejidos accesorios o de desplazamientos de las cuerdas. ¿tá? Entonces hablamos de comunicaciones interventriculares, hablamos de obstrucciones al flujo pulmonar, algo ya les dije de la obstrucción al flujo sistémico dependiendo de la desviación del septum anterior.
Y la otra patología muy frecuente que se asocia en la transposición son las anomalías coronarias. Dentro de las anomalías coronarias, bueno, primero un poco, este esquemita es la clasificación de Lancet, que es de la manera en que clasifican los cirujanos a las anomalías coronarias o a la distribución de los senos. Los senos coronarios, que nosotros decimos seno coronario izquierdo, seno coronario derecho habitualmente, el cirujano, como la vista del cirujano es enfrentando a la aorta, el seno izquierdo es el que mira la mano derecha del cirujano y ese es el que se llama seno 1. Se los comento porque a veces van a escuchar coronaria izquierda emerge del seno 1, coronaria derecha emerge del seno 2. ¿Está claro entonces? Por clasificación quirúrgica, el seno 1 es el seno de la emergencia normal de la coronaria izquierda y el seno 2 es el de la emergencia normal de la coronaria derecha, mejor dicho, son senos, independientemente de qué coronaria emerge, el seno izquierdo y el seno derecho. ¿Está claro? Las anomalías coronarias en general son bastante frecuentes. Sin embargo, lo más importante dentro de las anomalías coronarias es que es una de las cosas que aumenta el riesgo, dependiendo del tipo de anomalía coronaria, el riesgo de sobrevida o aumenta la mortalidad en esta patología. Está entonces, básicamente, diferentes variables de anomalías coronarias. El 60% de las coronarias habitualmente suelen tener una distribución usual o normal, es decir, seno 1 o izquierdo con la emergencia de la coronaria izquierda, seno 2 o derecho con la emergencia de la coronaria derecha. Dentro de las anomalías coronarias, la más frecuente es la emergencia de la arteria circunfleja desde el seno derecho. Esta es la más frecuentemente vista, donde la circunfleja sale de la coronaria del seno 2, puede salir de la coronaria derecha o salir de un seno independiente, de un ostium independiente, y la descendente anterior emerge sola desde el seno correspondiente o seno izquierdo. Y es retropulmonar también, ¿no? Lo habitual es que sea retropulmonar. Algunas veces puede ser interarterial, pero lo más frecuente es que sea retropulmonar, que es como está en el esquemita este. Las coronarias únicas, donde pueden emerger de un mismo seno las tres coronarias en forma independiente o un tronco común y luego se bifurca, que puede ser coronaria única izquierda o coronaria única derecha. Y lo más importante, digamos, porque hablamos de la que era más frecuente, pero cuando uno habla de coronaria anómala, lo más importante, o digamos la que tiene mayor riesgo porque la traslocación es más compleja o porque tienen riesgo de estenosis o kinking, es cuando la coronaria, independientemente de que sea una coronaria única o una rama de las coronarias, cruza interarterial. ¿Está claro? Es decir, entre la aorta y la arteria pulmonar. Es decir, que tiene un trayecto interarterial que habitualmente esto también se asocia a lo que llamamos trayecto intramural y que hablamos, bueno, ya Luz dio una brillante charla sobre anomalías coronarias, que no era en esta entidad, pero bueno, cuando uno habla de trayecto intramural es la emergencia de la coronaria con trayecto intramural tiene un trayecto dentro de la pared aórtica, es decir, seno cruza dentro de la pared aórtica para luego hacerse su trayecto convencional. Por eso que esta forma es la que tiene mayor riesgo, independientemente, si bien la coronaria izquierda naciendo del seno derecho es la de mayor riesgo, también en esta patología la emergencia de la coronaria derecha del seno izquierdo también tiene mayor incidencia de
de isquemia o de mortalidad. Uy, ¿esto para que se mueva? ¿Hay que poner el puntero? O sea, hay que cambiar de puntero ahí para que se mueva. No sé, no. Ahí me sonaste. A ver si lo sacás el puntero ese. Me parece que debe ser así, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Puntero marcador? ¿Qué es? No, sacale, lo saco, toca de vuelta el puntero láser a ver si ahí. Ahí va, sí. Bueno, otra de las cosas que vemos en relación a los senos es si los senos son facing o no facing, es decir, si se enfrentan los senos posteriores con los senos anteriores de la pulmonar. Y en esto es importante básicamente por el trayecto que tienen que hacer cuando trasloquemos las coronarias. ¿Está? Todos estos conceptos que parecen complejos básicamente tienen que ver con los resultados y la evolución de esta entidad en cuanto a la historia modificada de la transposición. ¿Tá? Entonces, como vemos en la imagen en movimiento del eco, vemos el vaso anterior que es la aorta, el vaso posterior es la arteria pulmonar y la relación entre los bordes de las comisuras del vaso anterior y posterior que hace que se enfrenten los senos cuando hablamos de seno facing. ¿Está claro? A veces las coronarias salen de lo que llamamos senos no facing, es decir, más anterior, y entonces cuando uno trasloca esto, la distancia del recorrido también hace que en manos a lo mejor no tan expertas sea una complicación frecuente el kinking de la arteria coronaria cuando tienen que hacer un recorrido mucho mayor. Entonces, todos estos datos hoy los cardiólogos se los podemos ir dando a los cirujanos, es decir, la emergencia de las coronarias, si los senos están enfrentados o no, si tienen trayecto intramural, si tienen patologías asociadas. Acá estamos viendo en esta imagen lo que llamamos la entidad más frecuente que les dije, que es la de la circunfleja emergiendo de la arteria coronaria derecha y teniendo un trayecto retropulmonar. Si uno mira, es difícil que ustedes puedan entenderlo directamente viendo estas imágenes, pero porque hay que ver el estudio completo, pero básicamente fíjense que acá está la emergencia de la aorta, vemos acá la coronaria derecha y cómo... No le pusiste vuelta al puntero. Bueno, pero es un lío, porque si le tengo que poner el puntero, imagínenla. Habría que tener el puntero. Bueno, ves que ahora no se mueve, pero... No, pero este no se mueve. Bueno, no importa, acá teníamos la coronaria derecha y de la coronaria derecha emergiendo una arteria que cruza por detrás de la arteria pulmonar. Está claro que después sabemos que es la circunfleja, porque cuando uno mira en el eje corto, ahora sí quedó, ¿eh? Sí, ahí se ve. En el eje corto, fíjense como tenemos acá, que es lo mismo, el mismo que estamos viendo acá en el dibujito, ¿tá? Coronaria derecha, la circunfleja que tendría este trayecto, acá tenemos el color que nos permite definir que esto es una arteria coronaria y cuando uno elonga un poquito vemos como del seno izquierdo o seno 1 está emergiendo la descendente anterior, que esto como vamos siguiendo el trayecto podemos definir si es circunfleja o descendente anterior, ¿tá? Pero quiero decir que hoy ecográficamente podemos definir casi todas las anomalías coronarias. Obviamente que de esto depende también la ventana del paciente y la experiencia del médico o el cardiólogo que está haciendo el diagnóstico, ¿está? Pero las nuevas, o sea, el avance en los transductores, la utilización de transductores para niños pequeños y todo, hacen que la verdad que hoy ecográficamente podemos definir casi todas las anomalías coronarias con un margen de error muy bajo. Y entonces, hasta acá vimos la morfología, las características morfológicas de la transposición y de y las anomalías asociadas. Recuerden que las más importantes, C y B, dependiendo de las localizaciones, estenosis pulmonar también dependiendo de las localizaciones
y las anomalías coronarias. Esos son en frecuencia las tres entidades más importantes que van a tener relación a la intervención quirúrgica que nosotros llevemos a cabo. Y entonces, cuando hablamos de la fisiología de la transposición, que nada tiene que ver con la transposición congénitamente corregida, recordamos y todos sabemos que la circulación normal es la circulación en serie, es decir, no la voy a repetir porque todos conocemos la circulación en serie, y qué es lo que le pasa al paciente con transposición es lo que llamamos circulación en paralelo, que es lo que estuvimos viendo con las imágenes, donde la sangre no oxigenada que llega a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, pero del ventrículo derecho está emergiendo la aorta, es decir, que la sangre insaturada vuelve nuevamente a la circulación sistémica, en tanto que la sangre de las venas pulmonares que ya realizó el intercambio gaseoso a través del ventrículo izquierdo conecta con la arteria pulmonar que va a ir nuevamente a los pulmones. Es decir, esto es lo que llamamos circulación en paralelo. Para que estos pacientes tengan sobrevivan, digamos, y puedan llegar a la intervención, requieren de sitios de mezcla circulatoria. Ahora vamos a ver lo que definimos como mezcla circulatoria y cuáles son los lugares de mezcla circulatoria a nivel de las aurículas, a través del foramen oval o comunicación interauricular, a través de los ventrículos o extracardíacas a través del ductus. Esos son los sitios de mezcla circulatoria. ¿Qué hablamos de mezcla circulatoria? Como les estaba diciendo, tenemos sitios de mezcla intracardíacos o extracardíacos. El mejor sitio de mezcla está a nivel de las aurículas, independientemente de que tengan comunicación interventricular. Esto básicamente porque tiene que ver con las resistencias y las presiones. ¿Está claro? El mejor sitio de mezcla siempre es la aurícula. Bueno, ahora sí. Y de los sitios extracardíacos, como les dije, el ductus o la presencia de colaterales, que es mucho menos frecuentes. ¿Y por qué es importante lo de la mezcla circulatoria? ¿Y a qué nos referimos con mezcla circulatoria? Para entender esto tenemos que entender dos conceptos, que son el del flujo pulmonar efectivo y el de flujo sistémico efectivo. El flujo sistémico efectivo es el flujo que pasa desde la circulación pulmonar, es decir, sangre oxigenada, a través de alguno de los sitios de mezcla hacia la aorta. Está claro, en tanto que el flujo pulmonar efectivo es la sangre que llega o que no realiza el intercambio gaseoso y que desde la aurícula derecha puede, o mejor dicho, que llega a la aurícula derecha y que a través de alguno de los sitios de comunicación logra llegar a la arteria pulmonar para lograr el intercambio gaseoso. ¿Está clara lo que es la definición de flujo sistémico efectivo y flujo pulmonar efectivo? ¿Y por qué necesitamos los sitios de mezcla? Más allá de los sitios de mezcla, para que este intercambio sea efectivo, con diferentes grados de efectividad, ¿esto de qué va a depender? De la cantidad de sitios de mezclas que tengamos, de la ubicación de este sitio de mezcla. Ya les dije que las mezclas mucho mejor a nivel auricular que a nivel ventricular. Está de la presencia o no de obstrucciones a los tractos de salida, sobre todo obstrucción al tracto de salida izquierda, es decir, la presencia de estenosis pulmonar funciona como resistencia elevada y no permite entonces que el flujo pulmonar efectivo logre llegar a la arteria pulmonar. ¿Está claro? Va a predominar el cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Está claro? Entonces, la presencia de obstrucciones o que cualquier factor que aumente las resistencias pulmonares o la resistencia al flujo pulmonar impide que haya una adecuada mezcla circulatoria independientemente del tamaño del agujero. Y entonces, esto, bueno, es el mismo esquema que les estaba mostrando anterior. Recordamos que la sangre no oxigenada que llega a la aurícula derecha a través de un sitio de mezcla
logra pasar a la aurícula izquierda y entonces esa sangre no oxigenada va a ir a la arteria pulmonar para recibir el intercambio gaseoso, flujo pulmonar efectivo, en tanto que el retorno venoso pulmonar a través de algún sitio de mezcla logra llegar a la aurícula derecha y de ahí a la aorta, y entonces sangre oxigenada logra llegar a la circulación sistémica, y ese es el flujo pulmonar efectivo. ¿Está claro? Lo ideal, 50 y 50. ¿Esto es siempre así? No. Está por todo lo que les vengo diciendo, pero esto sería el ideal. Y entonces, ya más o menos entendemos la fisiopatología. Recuerden que les dije que era la segunda cardiopatía cianótica en frecuencia, es la más frecuente en debut neonatal, en la etapa precoz de la vida, y a diferencia del Fallot, que es la segunda en frecuencia, la transposición es cardiopatía cianótica con hiperflujo pulmonar. Por lo tanto, la característica clínica es debut precoz, presencia de cianosis severa e hipoxemia, prácticamente no hay soplo, y el segundo ruido reforzado porque la aorta está anterior. Esto es básicamente lo que lo caracteriza. Muchas veces tenemos una placa muy típica que es lo que llamamos corazón ovoideo, en donde la forma del corazón ovoideo está dada básicamente por el pedículo vascular angosto, porque los vasos están, en vez de estar en disposición cruzada, como les dije, están en anteroposterior y emergen en paralelo. Esto es lo que les da el pedículo angosto del corazón de la transposición. Y ahí el flujo pulmonar siempre tiende a ser aumentado. ¿Ah? Entonces, esto es el dato clínico, esta es la placa de tórax, y lo que tenemos que evitar en estos pacientes es básicamente que la hipoxia lo lleve, la hipoxia lo lleve a la acidosis metabólica y al deterioro significativo. Por eso es muy importante la posibilidad de poder tener el diagnóstico fetal de esta enfermedad, porque uno teniendo el diagnóstico sabe cómo tiene que tratarlo, y el tratamiento más importante en la transposición de los grandes vasos, como dijimos, es mantenerle un sitio de mezcla circulatoria, y hoy tenemos la posibilidad de las prostaglandinas, es decir, lo primero que tenemos que hacer es colocarle las prostaglandinas para mantenernos y asegurarnos la permeabilidad ductal. Después vemos si la comunicación interauricular es suficiente, es grande o no es grande, pero cuando nace, si yo tengo el diagnóstico prenatal, le pongo las prostaglandinas. ¿Tá? Entonces, de ahí la importancia, porque esto modifica toda la evolución de estos pacientes. Y otra de las cosas que no son caras y que están al alcance de todo el mundo, de todas las maternidades, es la oximetría de pulso en el roomie. La verdad que esto es algo barato, no quiere decir que con esto diagnostiquemos una transposición, pero sí podemos darnos cuenta de que un paciente tiene un problema de hipoxemia y que esto puede estar relacionado con una cardiopatía, intentar diagnosticarlo más precozmente. Entonces, ante el gol estándar para el diagnóstico de esta enfermedad, de la transposición, sigue siendo la ecocardiografía. La verdad que hoy con el ecocardiograma podemos definir todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Pocas veces necesitamos asociar algún otro método complementario para el diagnóstico. En la etapa pre, sí, después, una vez que está operado en las consecuencias o secuelas de esta cardiopatía o de la resolución quirúrgica de esta cardiopatía, seguramente vamos a ir necesitando integrar otras modalidades diagnósticas. Pero al momento del diagnóstico con el cuadro clínico y con la ecocardiografía es el método diagnóstico de elección. Siempre tenemos que buscar todo lo que vinimos hablando. Entonces, recuerden siempre que en la discordancia ventrículo-arterial la emergencia de los vasos es en paralelo, el vaso anterior es la aorta, el vaso posterior es la arteria pulmonar,
que como lo sabemos, más allá de que vemos que los vasos transcurren en paralelo, el vaso posterior que se bifurca es la arteria pulmonar, ¿tá? El vaso anterior, en general, sí, en este otra vez, lo definimos porque la emergencia de las coronarias en otros cortes, ¿está? Entonces, básicamente la ecografía, como ya vimos, nos permite ver las características para definir la transposición. No, ahí va, va. Bueno, definir si tiene o no patologías asociadas, está. Fíjense que acá tenemos una comunicación interventricular muscular alta del Lawlett, que es la que le dijimos, que es la que puede asociarse con la desviación anterior o posterior del septum conal. Acá tenemos lo que llamamos la desviación posterior del septum conal, no es muy clara, pero básicamente para que se ubiquen, el anillo pulmonar y la válvula pulmonar es normal, y acá lo que yo les decía de la patología de la válvula mitral o de las cuerdas o de los tejidos accesorios que pueden ir hacia la cresta septal o hasta el septum conal. También definimos las coronarias, acá tenemos una coronaria única con un trayecto interarterial, es decir, todo lo que yo les mostré en los grafiquitos, acá los vamos viendo, ¿está? Y esta es otra imagen de lo que les decía de la coronaria, de la circunfleja, con un trayecto retropulmonar. Acá se ve claramente la aorta, la emergencia de la coronaria derecha y cómo va cruzando por detrás de la pulmonar la circunfleja. Bueno, entonces ya tenemos el diagnóstico de la transposición. Entonces, como dijimos, para mejorar la hipoxemia necesitamos tener sitios de mezcla, ¿está? Entonces, en los años 60, Rashkin ideó lo que es la septostomía auricular o procedimiento de Rashkin, que seguramente van a escuchar nombrar. Le hacemos un Rashkin, no le hacemos Rashkin, ¿está claro? Entonces, esto fue creado en los años 60, donde las transposiciones habitualmente no se diagnosticaban tan precozmente, el paciente llegaba severamente hipóxico y no existía la cirugía de switch arterial, es decir, el paciente tenía que llegar alrededor de los 6 meses de vida para poder acceder a el switch atrial, ¿está? Entonces, en estos casos, la septostomía salvó muchas vidas y les permitió llegar al momento de la cirugía. Actualmente, todos los chicos les hacemos Rashkin, no. Cuando yo era bastante más joven, todos los pacientes, una vez que le hacíamos el diagnóstico, le hacíamos el procedimiento de Rashkin. Hoy, la verdad que con el advenimiento de las prostaglandinas, y si uno puede operar precozmente a estos chicos, y si está estable con el ductus permeable, está estable, no tiene las complicaciones de las prostaglandinas, tengo los cirujanos cerca, el chico no está infectado, lo podemos operar dentro de los 7 días de vida, la verdad que es un procedimiento que tratamos de evitarlo porque le puede dar riesgos. Ahora, tampoco no es que no la hacemos nunca, muchas veces sí la necesitamos, si el chico es prematuro, bajo peso y queremos mantenerlo un poquito más grande, mejor nos aseguramos el sitio de mezcla. ¿Qué hablamos cuando digo esto? ¿Por qué? Porque seguramente ustedes cuando vayan rotando por la terapia y eso van a ir viendo que a algunos pacientes se le hacen Rashkin, a otros no. Como cada vez es menos frecuente que hagamos Rashkin, no todos van a tener la posibilidad de ver cómo es el procedimiento, pero muchos de ustedes probablemente durante las guardias, que suele ser cuando llegan los traspuestos, van a ver que a algunos pacientes les hacemos el Rashkin. ¿Y qué es el Rashkin? Es esto, hacer una septostomía a través de un método percutáneo que es el cateterismo, que hoy lo hacemos en la cama del paciente, es decir,
bajo control, bajo control ecográfico. ¿Y en qué consiste? En la introducción a través de la vía femoral de un catéter balón que va a pasar a través del foramen oval, inflan el balón, ahora lo vamos a ver en imágenes, inflan el balón y entonces, ahí vamos, ¿no? Acá vemos lo que es la lámina del foramen oval, que tiene un foramen oval muy restrictivo, con la lámina que no se flapea. No, pero sí. Acá vemos la lámina del foramen oval. Esto es lo que les digo, pasa el catéter desde la vía femoral hacia la aurícula izquierda a través de la comunicación interauricular, se abre el balón y desgarra la lámina de la fosa oval. Y entonces ahí vemos cómo la lámina queda suelta, queda desgarrada y se mueve. Fíjense la diferencia entre la imagen acá de lo que es la lámina de la fosa oval, que está bastante más fija, y cómo queda después del procedimiento de Rashkin. Y lo más importante es que vemos cómo en forma no restrictiva el cortocircuito a través de las aurículas. ¿Está? Entonces, hoy este procedimiento se hace sin traslado del paciente, lo hacemos al lado del paciente. No necesitamos ningún dato anatómico que nos pueda aportar el cateterismo, así que no se traslada al paciente, sino que el intervencionista se traslada a la unidad de terapia y el cardiólogo lo va guiando a través de la ecocardiografía. Y entonces, básicamente, un poco de lo que de lo que estábamos hablando con el tema del diagnóstico precoz, era básicamente para evitar la hipoxemia severa, que lleve a que estos pacientes terminen con una acidosis metabólica, esto lo lleva al bajo volumen minuto, persistencia de hipertensión pulmonar. Saben que la hipoxia y la acidosis son mecanismos fisiopatológicos que mantienen las resistencias y las presiones pulmonares elevadas, y que, como dijimos, el aumento de la poscarga a la eyección de la arteria pulmonar disminuye la posibilidad de mezcla circulatoria adecuada. Ven que todo tiene que ver con todo. Ahora, también puede pasar que hay un pequeño grupo de pacientes que, más allá de que uno le haga el Rashkin o le trate de mejorar los sitios de mezcla circulatoria, la persistencia de hipertensión pulmonar hace que estos chicos estén severamente enfermos, la mezcla circulatoria es totalmente inefectiva y entonces entramos en lo que llamamos hipoxemia refractaria. Esto es un grupo muy pequeño de pacientes que hasta hace unos años atrás se morían porque no respondían a nada y no había forma de llevarlos a cirugía en estas condiciones de acidosis y de hipoxia severa. Muchos de ellos terminan desarrollando hemorragia intracerebral secundario de la hipoxia en el recién nacido, y hoy el advenimiento de la asistencia ventricular de alguna manera permite estabilizar estos pacientes, permitir que caigan las resistencias y operarlo a un paciente más estable. Pero este es un grupo de pacientes sumamente complejos, muy poco frecuentes, pero sí muy complejos porque no responden demasiado a ningún tratamiento. Y cuando hablábamos de hipertensión pulmonar, un dato no menor que tienen que saber es que algunos de estos pacientes van a tener hipertensión pulmonar y que nunca va a retrogradar. Esto es más frecuente en la hipertensión pulmonar, en la transposición con CIB, sí. Es decir, transposición con CIB, evolución natural, estos pacientes evolucionan dentro del primer año de vida más del 80% a hipertensión pulmonar fija, está claro, sin posibilidades de tratamiento o de resolución quirúrgica. En la transposición con septum intacto, esto es mucho menos frecuente, pero sí hay un mínimo porcentaje de estos pacientes que, independientemente del tiempo en que uno instaure el tratamiento,
no persisten con hipertensión pulmonar. ¿Tá? Es muy baja la incidencia para la traspo simple, pero sí ténganla en cuenta en la traspo con comunicación interventricular. Por eso estos pacientes deben ser operados precozmente. Hiperflujo e hipoxemia es la peor de las combinaciones para la enfermedad vascular pulmonar. Y bueno, y entonces, vamos, ¿no? Hasta acá, seguimos, más o menos, ¿me entienden? Y entonces llegamos a el diagnóstico, que como les dije, hoy por hoy es muy importante, el diagnóstico y la estabilización prequirúrgica. Esto ha cambiado totalmente los resultados en la evolución de estos pacientes. Entonces, nada mejor que un diagnóstico adecuado y precoz. Si tenemos diagnóstico fetal, mucho mejor, y si no lo tenemos, la importancia del diagnóstico postnatal y el tratamiento adecuado de acuerdo a lo que estuvimos charlando. Recuerden, prostaglandinas, si es necesario Rashkin, si no, esto será a discusión con el equipo de cardiólogos y cirujanos que dispongan. Y si no tienen el cirujano a mano, es mejor hacer y si tienen un intervencionista, se hace un Rashkin y el chico se puede trasladar o derivar en condiciones más estables. Entonces, como decíamos, prostaglandina, septostomía, y en los casos de hipertensión pulmonar severa persistente y sin respuesta a los tratamientos convencionales, serán este grupo de pacientes donde a veces es necesario estabilizarlos con el óxido nítrico o el ECMO antes de llevarlo a una cirugía en malas condiciones. La estabilización, una vez que el paciente está estabilizado, lo mejor es la cirugía. La edad electiva, y ahora vamos a hablar un poquito de los procedimientos quirúrgicos, la edad electiva es entre los 7 y los 15 días de vida. Esto es cuando hablamos de electiva, es decir, que el paciente está muy estable, dejamos que pase la primera semana de vida, básicamente para que empiecen a caer las resistencias pulmonares. Tiene menos complicaciones en el posoperatorio, pero esto no quita que si un chico viene con 2 días de vida y está hipóxico, y en vez de hacerle un Rashkin, y si tengo el cirujano expertise al lado, lo opero directamente, ¿está claro? Para la edad de elección quirúrgica, el paciente que tiene transposición con comunicación interventricular no restrictiva, la edad quirúrgica ronda alrededor de los 2 meses de vida. Es decir, primero que estos pacientes se ponen muy inestables y probablemente no lleguen demasiado. Pero algunos de ellos están más o menos estables, tienen un poco, a través de la CIB tienen una mezcla circulatoria adecuada, y si no tienen insuficiencia cardíaca que requiera la invasión del paciente, lo ideal tampoco es esperarlo a que el nene sea grande, porque como les dije, la transposición con CIB precozmente lleva a la enfermedad vascular pulmonar. Así que si el traspuesto con CIB satura 80 y el chico con la sondita come y crece, no me importa, a los 2 meses yo lo opero. ¿Ah? Una pregunta cortita, sí. Pero ¿se espera en la traspo con CIB simplemente para que sea un poco más grande porque da tiempo a esperar, pero no más de 2 meses? Exactamente, o sea, para prevenir la enfermedad vascular pulmonar, porque hipertensión pulmonar va a tener. Claro. ¿Entendés? Por hiperflujo, claro, pero una cosa es que tengas, ¿entendés? Por hiperflujo va a tener. Pero una cosa es como cualquier CIB, ponele. Claro. Pero recuerden que la CIB, la hipoxia y el hiperflujo aceleran los tiempos de las alteraciones morfológicas pulmonares. Entonces, por eso es que es conveniente operarlos precozmente, independientemente de que el chico esté estable. Bueno, después el manejo intraoperatorio, la verdad que en manos de recuperadores cardiovasculares con experiencia y expertos, hoy el manejo intraoperatorio y perioperatorio básicamente es el manejo de las complicaciones precoces, que pueden ser lo más frecuente, crisis de hipertensión pulmonar, que se manejan con el óxido nítrico, y la falla del ventrículo izquierdo.
Algunas veces tienen disfunción ventricular izquierda, que aunque sea severa, uno la puede manejar a través de drogas inotrópicas y de la ventilación, y en un grupo más pequeño de pacientes probablemente requiera asistencia ventricular a la salida del postquirúrgica hasta que se recupere. Son las dos cosas que uno tiene que tener siempre en la cabeza como las complicaciones más graves y más frecuentes dentro del postoperatorio inmediato. Y siempre que tenemos disfunción ventricular a la salida de bomba, lo primero que tenemos que ver es cómo están las coronarias. Porque la causa más importante de fallo de bomba en esta patología, operado en chicos en edad adecuada y con un ventrículo izquierdo adecuado, ¿no?, es la posibilidad de que tengan isquemia coronaria, por la traslocación o lo que sea. Y entonces ya hace muchos años, donde ya hablamos de que la mortalidad prequirúrgica estaba asociada básicamente, por un lado, a la prematurez. Digamos, la prematurez, saben que la circulación extracorpórea y el prematuro es una de las complicaciones más frecuentes. No tanto el bajo peso, sí la prematurez. La madurez y el bajo peso no tienen la misma incidencia que la prematurez, independientemente de que sea un peso adecuado para la edad gestacional, ¿tá? En términos, eso para cualquier cardiopatía que tiene que ser sometida a circulación extracorpórea. Por eso es que a veces en los prematuros, con transposición, si le dejamos el ductus abierto con las prostaglandinas y que le mantiene la presión pulmonar elevada y tenemos una CIA más o menos adecuada y el chico está estable, y ese es el grupo de pacientes que uno prefiere esperarlo un poco, ¿tá? Si el prematuro es un 32 semanas, 33 semanas, qué sé yo, y le puedo mantener, muchos tienen el ductus abierto y no necesitamos ponerle nada, pero si no, mantenerlo, digo porque las prostaglandinas y el prematuro también se complican con el tema de las apneas del prematuro, lo tenés que ventilar, es decir, todo esto requiere el pensamiento y el entendimiento de lo que estamos hablando. Todo lo que yo les digo son datos así, pero después hay que estar al lado de cada paciente. Es decir, no todo lo prematuro lo podemos esperar, ¿tá? Porque si no, las complicaciones a veces del tratamiento médico o farmacológico suelen ser peores. Pero básicamente uno trata de negociar, de evitar meter en bomba un paciente prematuro, independientemente del peso, ¿tá? Pero todo en su debida balanza. Entonces, como decíamos, la mortalidad prequirúrgica depende de la prematurez, de la presencia de hipoxemia refractaria y distrés respiratorio, la hipertensión pulmonar. Esto del foramen oval, chico, me parece que estamos hablando de procedimientos de etapas anteriores, ¿no?, a las prostaglandinas. Y bueno, nada, y la causa de mortalidad más frecuente en el periodo neonatal es la hipoxemia severa asociada a la falta de mezcla circulatoria, por todo lo que estuvimos hablando. Y si hablamos de cirugía, ¿qué hora estamos, che? Estamos 28, 9:28. Muy bien. Está bien. Y si hablamos de cirugía, acá sí necesito hablarles muy cortito, pero un poquito de la historia, por lo que les dije, que cuando recién empezábamos la charla, el cambio radical que tuvo esta entidad en términos de cambios en el enfoque y en los procedimientos quirúrgicos, esto no solo salvó muchas vidas, sino que por otro lado permitió una vida a largo plazo de mucho mejor resultados, ¿no? Entonces, en etapas iniciales, las primeras cirugías que se hicieron en los pacientes con transposición, estamos hablando antes de la década del 60, el primer Zenin exitoso o llamado, en realidad es el switch atrial, que fue llevado a cabo por el doctor Zenin como primer procedimiento. Unos años después, ya no mucho después, sino dentro de los 60,
Mustard le agrega lo que se llama la cirugía, el Zenin modificado o cirugía de Mustard o Mustard-Zenin. Se los nombro, creo que ya no van a haber muchos, por lo menos para transposiciones. Sí, probablemente escuchen hablar cuando hablamos de transposición congénitamente corregida o de doble switch, que ahí muchas veces decimos Mustard con switch arterial o Mustard con Chaten, ¿está claro? Entonces, en el doble switch, pero en la transposición, que es lo que estamos hablando ahora, ya no se hace ni la cirugía de Zenin ni el Zenin modificado, ¿está claro? ¿Esto por qué? Por las complicaciones a largo plazo que tenía esta cirugía, es decir, el paciente no tenía demasiados riesgos en el posoperatorio inmediato, pero en etapas alejadas, el ventrículo derecho, que es el que mantiene la circulación sistémica, claudicaba, tenía disfunción y entonces llevaba al deterioro y al fallo hemodinámico porque falla ventricular de un ventrículo sistémico, ¿está claro? Y la otra complicación muy frecuente asociada a la cirugía de Zenin es la presencia de arritmias y después los baffles, ¿no? Que son los que... me estoy adelantando. Bueno, conclusión que actualmente esta cirugía para la transposición de grandes vasos está sumamente limitada. Las indicaciones actuales es en la transposición con septum intacto muy tardía, es decir, donde ya no tenemos ninguna posibilidad de hacer una cirugía de switch arterial, que cada vez esto es mucho menos frecuente. En la transposición como método paliativo únicamente en la transpo con enfermedad pulmonar oclusiva, por hipertensión pulmonar, es decir, como paliación, uno podría llegar a indicar una cirugía de Zenin. Y como les dije, la indicación más precisa actual es en el doble switch para la transposición congénitamente corregida. En la década del 80, sí, el advenimiento de la cirugía de switch arterial, ya no switch atrial, sino de switch arterial, que el primero que la lleva a cabo es Chaten en el año 75 y que posteriormente Lecombe le agrega lo que llamamos la maniobra de Lecombe, que, bueno, ahora vamos a ver. Entonces, ¿por qué dejamos de hacer el switch atrial? Fíjense que las publicaciones del Zenin Mustard rondan alrededor del año 55, 65, inicio de los 70, ¿está claro? ¿Cuáles eran las complicaciones que uno veía a largo plazo, más allá de las complicaciones precoces? Las obstrucciones, tanto de los baffles venosos sistémicos como el pulmonar. Cuando uno habla del switch atrial, lo que hace es conectar las venas pulmonares hacia el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Y las venas sistémicas las conecta al ventrículo izquierdo para que a través de la válvula mitral, porque de ahí sale la pulmonar. ¿Está claro? Entonces, lo que hacemos es entrecruzar, esto es una corrección fisiológica, es decir, entrecruzamos los flujos para que la sangre que llega a la aurícula izquierda vaya hacia la aorta y la sangre que va a la aurícula derecha vaya hacia la arteria pulmonar. Por eso es que el ventrículo derecho, que es el ventrículo sistémico de por vida, va a claudicar rápidamente. Entonces, las complicaciones están asociadas a los baffles venosos, que pueden ser obstructivos con el crecimiento del paciente, tanto el sistémico como el pulmonar, a la insuficiencia tricúspide y a la claudicación del ventrículo sistémico y la disfunción del nódulo sinusal y en las arritmias frecuentes. Por eso es que esta técnica actualmente no tiene mayores indicaciones que la que les estuve diciendo. Y en el año 75, como les dije, Chaten lleva a cabo la técnica del switch arterial, que es la movilización. Ya no, esto no es un switch fisiológico, sino que es un switch anatómico. ¿Qué consiste el switch arterial? La movilización de la aorta
a conectarlo con el ventrículo izquierdo y de la arteria pulmonar a conectarlo con el ventrículo derecho. ¿Qué hace LECOM en esta técnica? Lo que hace es movilizar las ramas pulmonares para llevarlas por delante de la aorta. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que se llama la maniobra de LECOM? Ahora vamos a ver un poquito una imagen de la técnica quirúrgica y creo que me van a entender un poco mejor. La ventaja del switch arterial es que deja al ventrículo izquierdo y a la válvula mitral como en la posición sistémica, que es para lo que está preparado esta parte del corazón. Y no tiene enfermedades arritmogénicas relacionadas al compromiso del nódulo sinusal porque no tenemos ningún tipo de líneas de suturas intraauriculares. Las desventajas o las complicaciones mayores es, como les dije, que esto requiere la traslocación de las coronarias, por eso la importancia de la distribución y el tipo de coronariopatía. La válvula pulmonar va a seguir siendo la válvula sistémica. Sí, ahí está. ¿En qué consiste, para los que nunca vieron o no escucharon todavía la cirugía de switch arterial? ¿En qué consiste la cirugía de switch arterial? Básicamente, recuerden que la aorta sale anterior, la pulmonar sale posterior. Entonces, separamos la aorta ascendente, o sea, las válvulas quedan en la posición que les corresponde. La válvula pulmonar va a quedar, la válvula pulmonar nativa queda conectada al ventrículo izquierdo, la válvula aórtica nativa queda conectada al ventrículo derecho. Se realiza la transección aórtica en la aorta ascendente y la transección pulmonar en el tronco. Y lo que uno trasloca son los grandes vasos, no las valvas. ¿Está claro? Quiere decir que la aorta va a quedar conectada a una sigmoidea pulmonar nativa, que ahora pasa a ser la aorta, la neoaorta. ¿Está? En tanto que la válvula aórtica nativa pasa a ser la válvula pulmonar. En esta traslocación de la aorta hacia atrás y de la pulmonar hacia adelante, lo que hace Chatin es las ramas pulmonares, acá, las ramas pulmonares las lleva hacia adelante. ¿Está? Entonces queda la pulmonar anterior a la aorta. Las ramas pulmonares abrazan a la aorta. Y esto va a ser las complicaciones que después podemos ver que es la más frecuente dentro de estas patologías. Van a ver cómo queda abrazada la pulmonar, que tiene que ver con esto, en la maniobra de Chatin. De LECOM, perdón. Y antes de hacer el LECOM, que me olvidé, no me olvidé, pero la pasé de largo, además de traslocar los vasos, tenemos que traslocar las arterias coronarias, porque la arteria coronaria está saliendo ahora de los senos que son anteriores. Entonces, esta es la parte más crítica de esta cirugía, porque todo lo demás, traslocar las arterias, qué sé yo, en alguna mano experta puede andar todo bien. Pero esto es lo que requiere entrenamiento y experiencia, y es la traslocación de las coronarias. Y de acá, es decir, sacar las coronarias con sus botones respectivos y trasladarlas para dejarlas conectadas a los antiguos senos pulmonares, que ahora van a ser los senos aórticos. ¿Entienden, no? Más o menos. De ahí la importancia, como les digo, si las coronarias transcurren interarteriales, si tienen trayecto intramural, si van por delante de la aorta, por detrás de la pulmonar, si salen de un seno único, si salen yuxtacomisurales. Hay un montón de datos que son importantes. ¿Para qué? Para que y los senos, lo que les decía de los senos facing o no facing. Para que el resultado de la traslocación de las coronarias sea lo mejor posible. Y entonces, ¿cuáles son los tipos quirúrgicos que hay para la transposición? Y los diferentes procedimientos quirúrgicos tienen que ver básicamente con la presencia
de anomalías asociadas en la transposición. La cirugía de switch atrial, básicamente la indicación primaria es en la transposición simple. Está en algunas asociaciones de transposición con CIB, en la transposición con CIB sin estenosis pulmonar, también tiene indicada la cirugía de switch arterial. Es para ver si están atentos. En cambio que en la transposición con CIB y estenosis pulmonar, esta es la forma más de peor resultado para la cirugía de switch arterial, porque recuerden que la patología obstructiva pulmonar va a quedar como la patología obstructiva sistémica. ¿Está? Entonces, dependiendo de las características de la obstrucción, si es subpulmonar y se puede resacar, pero la válvula pulmonar nativa es bastante buena, probablemente ese chico vaya a una cirugía de switch con cierre de CIB y algún grado de obstrucción subpulmonar. Pero si el anillo pulmonar o la válvula pulmonar son muy patológicas, la posibilidad de que ese switch sea efectivo es muy poco probable, es inexistente. Entonces ahí cuando recurrimos a otros procedimientos quirúrgicos, como les dije, cirugía de Rastelli, cirugía de Nikaido, está dependiendo de las características anatómicas. Muchos de ustedes ya la han escuchado nombrar, no vamos a hablar nada ni de transposiciones complejas ni de cirugía de Rastelli y de Nikaido, básicamente porque creo que hay otra charla que habitualmente se trata de este tema. Entonces, sepan que traspo simple, traspo con CIB van a cirugía de switch arterial. CIB con EP depende. Ahora, sí, está bien. Ahora, ¿qué pasa con la transposición simple? Y de esto les quiero hablar un poco del reentrenamiento del ventrículo izquierdo. Básicamente recuerden que el ventrículo izquierdo en la transposición es el ventrículo que va a manejar las presiones pulmonares. El recién nacido tiene presiones pulmonares altas y entonces el ventrículo izquierdo tiene una buena masa y una buena geometría. A medida que van pasando los meses, las presiones pulmonares empiezan a caer y el ventrículo izquierdo va perdiendo masa, o sea, va dejando de estar acondicionado para tolerar la presión sistémica en el caso de que uno haga un switch arterial. ¿Está? Y entonces es en este pequeño grupo de pacientes que pasaron los 2 o 3 meses de vida, donde uno ve que la presión en el ventrículo subpulmonar, en el ventrículo izquierdo, para no confundirnos, está por debajo de los valores sistémicos, por debajo del 60% de los valores sistémicos, donde probablemente necesitamos intentar el reentrenamiento del ventrículo izquierdo. Y entonces, del reentrenamiento fue descrito por primera vez por Jacob en el año 80 para los pacientes con transposición que llegaban tardíamente. Ya acá teníamos la técnica de switch arterial, pero la mayoría o algunos de estos pacientes no podían acceder en realidad les hacían el switch y se les moría. Así que ahí entendieron que algo le estaba pasando. El ventrículo izquierdo estaba perdiendo su capacidad de sostener la presión sistémica. Entonces es un poco lo que les digo, ¿y esto cómo lo vemos nosotros? O sea, ¿cómo hacemos el diagnóstico ecográfico? La mayoría de las veces no podemos medirle la presión al ventrículo izquierdo. Porque si no tiene insuficiencia mitral, no tenemos cómo medirle la presión al ventrículo izquierdo. Pero en condiciones normales, por ejemplo, y un poco las imágenes que yo les mostré, en la traspo simple, en el periodo neonatal, el ventrículo izquierdo no tiene la geometría redondita que habitualmente suele tener el corazón normal, porque el ventrículo derecho tiene presión sistémica. Entonces, ahora el septum tiende a estar rectificado cuando la presión es alta en el ventrículo izquierdo en el periodo neonatal. El septum tiende a estar rectificado o abomba un poquito. A medida que se va desentrenando ese ventrículo izquierdo, el septum
a bomba y hace que el ventrículo izquierdo pase a tener la forma de banana, más o menos parecido a lo que ocurre en la hipertensión pulmonar suprasistémica, para que entiendan, pero esto es porque el ventrículo derecho sigue manteniendo presión, es decir, el ventrículo izquierdo se abanana porque va perdiendo masa muscular. Entonces esto hace que tenga poca capacidad de respuesta al switch arterial en las primeras horas de vida. Entonces, es en ese caso donde vamos a lo que se llama el reentrenamiento del ventrículo izquierdo, que ¿en qué consiste? Aumentarle la poscarga al ventrículo izquierdo. Le hago un cerclaje a la arteria pulmonar y voy viendo cómo ese ventrículo izquierdo empieza a mejorar su masa y a cambiar su geometría. Ahora, ¿esto es fácil? Técnicamente es re fácil. ¿Esto el paciente lo tolera bien? No. Se ponen espantosos estos pacientes, ¿está? ¿Por qué? Porque son pacientes muy hipóxicos, donde además yo lo cerclo y le estoy sacando flujo pulmonar. Entonces, se ponen más hipóxicos todavía. A veces tenés que hacerle una ANAS. Por suerte cada vez los hacemos menos, sí, esto sí, porque tenemos diagnósticos mucho más precoces. ¿Está? Pero quiero decir, uno dice, bueno, lo cerclo y nada más, pero lo cerclo y el paciente se te pone espantoso. Diferente es la tolerancia que tiene el cerclaje en la traspo congénitamente corregida. Está claro que uno lo reentrena ese ventrículo también. En este, el paciente no lo tolera. ¿Cuánto hay que dejarle el cerclaje? El menor tiempo posible. O sea, lo tenés que seguir de cerca, pero la idea es que si el chico es chico, ¿cuándo hacemos reentrenamiento? Al principio de todo, cuando recién empezamos con la cirugía de transposición del switch arterial, todo chico que tenía más de 3, 4 semanas, adentro, lo reentrenábamos. Hoy es clarísimo que el ventrículo izquierdo, más allá de que haya perdido su masa, tiene una rápida recuperación y entonces, por debajo de los 2 meses, aun cuando uno vea que la presión en el ventrículo izquierdo es baja por debajo del 60% de la sistémica, hoy lo operás directamente, por debajo de los 2 meses, ¿está? Porque el neonato aumenta su masa por hiperplasia, no por la hipertrofia, que la hipertrofia es lo patológico, ¿está claro? Entonces tienen mejor desarrollo de la circulación coronaria y mejor desarrollo de la célula miocárdica. Entonces, paciente que tiene 2 meses, hay algunos artículos que ya hablan de 3 meses, de 2 meses, que tiene presión baja en el ventrículo izquierdo, le hago el switch arterial y lo asisto. Si no sale de bomba, tengo la asistencia ventricular, que le permite mantener el gasto cardíaco a este paciente los 4, 5 o la semana de vida que necesita para recuperar masa. Se reentrena en ECMO, digamos. Sí, no, no es que se reentrena. No, pero se readapta. Lo está salvando de que se muera por bajo gasto, por disfunción izquierda. ¿Entendés? O sea, el ECMO te da esta posibilidad hoy. ¿Entendés? De que por eso uno se anima más a operar un paciente más allá de que la presión esté baja, porque sabemos que vos lo asistís y se va a recuperar. ¿tá? Esto ya está demostrado. Entonces, cada vez tenemos menos indicaciones de respuesta al reentrenamiento. Y entonces, bueno, esto es un poco lo que se describía en el Lancet, que fue cuando se describió el reentrenamiento. Las indicaciones serían en pacientes con transposición con septum intacto, más allá de las 6 semanas de vida, hoy yo te digo 8, 10 también, y por debajo de los 2 años de edad para la transposición. ¿tá? Los resultados de reentrenamiento en pacientes mayores, la verdad que no han sido favorables. Primero porque no los toleran, es un poco lo que les decía, el paciente está muy hipóxico, no toleran esta hipoxemia, le tenés que hacer una anastomosis, la anastomosis te aumenta la sobrecarga, lo genera insuficiencia cardíaca, el desbalance. La verdad que es muy complejo y la posibilidad de que ese ventrículo izquierdo recupere una masa
más que adecuada, una masa que sea eficiente. Es mucho menos probable, porque tenemos todos los trastornos de la perfusión coronaria más la hipoxemia. Entonces, ¿y cuándo decimos que requiere reentrenamiento, digamos? Más allá de que a veces podemos o no medir la presión en el ventrículo izquierdo si tiene estenosis pulmonar, cuando la masa indexada está por debajo de los 35 gramos por metro cuadrado, y lo que les decía de la forma de banana. Si la masa está por debajo de los 35, el chico tiene más de 10 semanas de vida, y bueno, arranquemos y sobre todo si no tenemos asistencia, ¿está? Y cuando consideramos que este reentrenamiento fue efectivo, cuando la presión en el ventrículo izquierdo está por encima del, yo diría, 70%, esto depende mucho también de la edad del paciente, ¿eh? Vuelvo a decir, una cosa es reentrenar un chico que tiene 5 meses y otra cosa es reentrenar uno que tiene 3 años. ¿Está? La FEI tiene que ser mayor al 55% y la masa del ventrículo tiene que estar alrededor de 60 gramos por metro cuadrado. Esto es un poco lo que les decía, que hay algunos trabajos, este es del 2020, digamos, es un grupo italiano, que ellos hicieron switch como primer estadio, switch arterial, como primer estadio en chicos de hasta 3 meses de vida, creo que era por encima de los 90 días de vida. Tuvieron 11 pacientes y la verdad que los 11 pacientes, de los 11 pacientes creo que 4 tuvieron que ser asistidos y el resto salieron sin asistencia ventricular. ¿Tá? Entonces, es un grupo chico, pero también es cierto que cada vez vemos menos traspuestos grandes. Está claro, hoy por suerte se diagnostican más precozmente. Pero entonces la conclusión de ellos es que el procedimiento de switch puede ser la mejor opción en pacientes con diagnóstico de transposición con septum intacto, más allá de las 8 semanas de vida, que es un poco el corte que tenemos nosotros o en muchas de las publicaciones. Estos de a poco lo van extendiendo cada vez un poco más. Y bueno, que lo que les estoy diciendo del soporte circulatorio mecánico. La mortalidad precoz hoy está por debajo asociada a la cirugía, La mortalidad precoz está por debajo del 5%, la verdad, y esto es así en todas las series, incluida la nuestra. Es un poco más alta para las formas complejas, cuando tienen anomalías asociadas. Y dentro de esta, lo que les dije, la obstrucción sistémica, es decir, la asociación con obstrucción al flujo sistémico o coartación o interrupción de aorta. Esto es más frecuente en la doble salida tipo transposición, que es el tausimil, que es otra entidad, que tiene fisiopatología similar a la transposición con C y B, pero es otra entidad la doble salida. Pero vieron que yo hoy les hablé de la persistencia del doble cono, de la discontinuidad, de la disposición lado a lado. Todo esto es lo que va alterando el pronóstico y los riesgos de complicaciones. Y obviamente que el descenso significativo en la mortalidad precoz tiene que ver, y esto fue drástico, la verdad, el diagnóstico adecuado y precoz, y en esto tiene que ver el cardiólogo, tiene que ver el diagnóstico prenatal, el manejo perinatal una vez hecho el diagnóstico, la curva de aprendizaje que todos hemos ido teniendo, y obviamente los avances tecnológicos no solo en la circulación extracorpórea, sino en el manejo de la recuperación cardiovascular. La mortalidad alejada básicamente está más asociado en los raros casos de enfermedad vascular obstructiva o en aquellos casos donde la obstrucción coronaria puede ser tardía.
Bueno, esto más o menos ya es lo mismo que estuvimos diciendo. Los factores de riesgo de mortalidad, las anomalías coronarias y las formas más complejas. Y cuando hablamos de complicaciones, las complicaciones pueden ser precoces o tardías. Las precoces son, que ya les estuvimos charlando cuando hablamos un poquito de switch, la hipertensión pulmonar, la disfunción del ventrículo izquierdo, que puede o no estar asociada a una isquemia coronaria, a veces es propio de la bomba también, pero después se recuperan, que tengan o no kinking o estenosis de las arterias coronarias, que quede con algún defecto residual. Mucho menos frecuentes en la etapa precoz es la estenosis supravalvular aórtica o pulmonar. Esto tiene que ver indudablemente con el equipo quirúrgico, porque si no, no es común que en etapas precoces en el posoperatorio precoz tengan obstrucciones supravalvulares. Esto tiene que ver con las líneas de sutura. La obstrucción supravalvular aórtica o pulmonar básicamente tiene que ver con las líneas de suturas y también con el mismatch entre la aorta y la pulmonar, que después, pero esos dan complicaciones más bien alejadas. Y la estenosis de las ramas pulmonares, que está relacionado a la maniobra del ECOG. ¿Todo esto puede ocurrir precozmente? Sí. ¿Qué es lo más frecuente o lo más esperable en el postoperatorio inmediato? La hipertensión pulmonar, la disfunción y que haya quedado con alguna secuela coronaria. Esto es lo más frecuente. Los demás tienen que ver más con el approach quirúrgico. Las silas tardías, las complicaciones tardías, tenemos la disfunción del ventrículo izquierdo, que habitualmente estaría asociada a algún trastorno en la traslocación coronaria o en la angulación. Esto tiene que ver con el trayecto que tienen que recorrer las coronarias cuando son traslocadas y que a veces no generan lesiones en etapa inicial, no son evidentes, y a medida que va creciendo el corazón, va desarrollándose la aorta, lo que sea, esto empiezan a elongarse y generan algún grado de distorsión en forma alejada. ¿Cuáles son las otras complicaciones o que tenemos que estar buscando en las etapas tardías? Es, bueno, lo que decíamos, la oclusión coronaria tardía, la dilatación de la raíz aórtica, la aparición de insuficiencia de la neoaorta, las obstrucciones subaórticas y la estenosis de ramas pulmonares. Bueno, estos son trabajos ya estamos hablando de la década del 2010, donde claramente el éxito del switch arterial modificó totalmente el postoperatorio y la evolución de estos pacientes, donde al año de vida tienen una sobrevida del 93% y a 10 años de vida en la mayoría de estos estudios, que estoy hablando del 2010, siguen manteniendo una sobrevida por encima del 90%. Entonces, nada, acá volvemos a repetir un poco lo mismo. Las complicaciones, ¿cómo seguimos las complicaciones o cómo las sospechamos? ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? En los pacientes más grandes, en los que ya colaboran, adolescentes o chicos mayores, hoy tenemos la posibilidad de hacer el ecoestrés, uno de los métodos funcionales, digamos, que nos permite evaluar trastornos en la perfusión o cambios en la regionalidad, y si no, el estudio del strain para la evaluación también de los cambios en la motilidad. La cámara gamma ante la sospecha de trastornos en la perfusión, resonancia y cateterismo, resonancia o tomografía, ¿no? Hoy para la distribución coronaria y todo eso. Es decir, fíjense cómo en el seguimiento del switch arterial sí necesitamos complementar con diferentes modalidades diagnósticas. El eco solo no es suficiente si queremos hacer evaluaciones adecuadas. Las arritmias son muy poco frecuentes, pero puede haber algunas arritmias en la etapa tardía. Para que no sé, ¿este qué es? Este es un trabajo de los australianos, que son
más de 1000 pacientes que fueron, es un estudio retrospectivo, más de 1000 pacientes que fueron llevados a cirugía de switch arterial en 20 años, entre el 83 y el 2013, 30, ¿no? Y de estos 1000 pacientes, el 70% tenían distribución coronaria normal. Lo que evaluaron acá es la influencia de la mortalidad relacionada a la anomalía coronaria. Y entonces, en sus conclusiones, estos pacientes estudiaron y siguieron, no me acuerdo si a los 1000, pero había algunos que se les perdieron, pero tienen un seguimiento importante. Digamos, estamos hablando de 1000 pacientes. Y las conclusiones fue que pacientes con anatomía de las arterias coronarias tienen un índice mayor de mortalidad precoz después del switch arterial cuando se comparaba switch con coronarias normales o usuales y switch con coronaria anómala. Pero que sin embargo no detectaron una mayor incidencia de que la coronaria intramural fuera, que era lo que veníamos pensando, igual es en este grupo, pero que la coronaria intramural estadísticamente tuviera una incidencia mayor. Estamos hablando de números estadísticos. Estadísticamente no fue significativa la incidencia de coronaria intramural asociado a mortalidad. Sí que las anomalías coronarias de cualquier tipo tienen una incidencia mayor de mortalidad precoz. ¿Está? Bueno, y este es un trabajo muy interesante que apareció en el 2019, entre otros, y donde lo que están evaluando es la evaluación de para que no me acuerdo, me parece que es de los holandeses este trabajo. No llego a leerlo acá, bueno, no importa. Es la evaluación de la función del ventrículo izquierdo a largo plazo después de pacientes que fueron sometidos a cirugía de switch arterial. Entonces relacionaron pacientes que fueron sometidos a switch con una población normal de pacientes y a todos les hicieron el strain y ergometría con consumo, es decir, evaluación funcional izquierda. Y las conclusiones de ellos es que el strain longitudinal estaba reducido en los pacientes con switch arterial, aun cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se mantuviera normal. Estos pacientes tenían un strain longitudinal que estaba un poco por debajo de la población normal para un grupo etario similar. Primero, porque esto lo leí anoche y de forma subclínico. Lo que podría estar hablando de algún trastorno en la perfusión miocárdica de tipo subclínico, porque de estos pacientes que se les hizo ergometría con consumo, la ergometría fue totalmente normal y no hubo evidencia de isquemia ni de trastornos en la perfusión durante el estudio, en el electro, digamos. Entonces, uno de los conceptos que ellos dicen es que actualmente podríamos coincidir que el strain es un método más sensible y un marcador robusto para la evaluación de la función de ventrículo izquierdo, independientemente de la fracción de eyección. Bueno, esto más o menos creo que dice lo mismo. Y la explicación, o sea, no hay una evidencia clara de cuál es el motivo por el cual el strain longitudinal les dio más bajo. Está sobre todo por lo que les digo, el resto de los estudios eran totalmente normales. La hipótesis, y que no es descabellada, es que la perfusión coronaria probablemente en un grupo de estos pacientes pueda ser subóptima y que esto lleve en forma crónica a la isquemia que lleve a la remodelación del ventrículo izquierdo. Por eso hablan de que este método es bastante sensible. ¿Y por qué pensamos en esto de la hipoperfusión o perfusión subóptima? Básicamente, más allá de que técnicamente la traslocación sea de la mejor manera posible, que uno no vea ningún tipo de secuelas, siempre no se reimplantan en senos nativos, ¿está? Entonces,
o quedan un poquito más altas de la porción sinotubular o en el traslado tienen que hacer un trayecto mayor, es decir, hay cambios en la geometría, hace que muchas veces la coronaria quede un poco tangencial. No tuvimos una charla de anomalías coronarias, ¿no? Pero no sé si, me parece que ella lo explicó, que el nacimiento de la coronaria del ostium, en vez de salir en perpendicular, nace tangencial al ostium y esto hace que genere algún grado de hipoperfusión. Claro, no es para que lo sepan ahora, pero quiero decir que son los mecanismos que uno debe ir controlando en este grupo de pacientes. Este es otro trabajo que habla también del test de ejercicio en la evaluación de la capacidad funcional en pacientes operados de switch. Compararon, creo que eran 20 o alrededor de 20 pacientes sanos con pacientes operados de switch arterial. Y en realidad, la verdad que el estudio funcional fue similar al del sano. Lo único que tenían era que el consumo de oxígeno estaba ligeramente por debajo cuando se lo comparaba con la población normal, pero dentro de los parámetros normales, pero por debajo comparado con y lo que sí tenía una respuesta cronotrópica diferente, pero ya les digo, si bien este estudio lo que evalúa es la capacidad a través del test de ejercicio, esto habla de que la capacidad funcional y la funcionalidad del ventrículo izquierdo se mantiene adecuada. Y bueno, y entonces, en el seguimiento alejado, ya estuvimos hablando de todo esto de las coronarias y esto. Recuerden qué es lo que puede aparecer: obstrucciones al tracto de salida del ventrículo derecho, y esto tiene que ver básicamente con las líneas de sutura, un poco lo que les decía, con lo que llamamos el mismatch entre la aorta y la pulmonar, que habitualmente está asociado a la transposición con C y B. Está que la pulmonar haya requerido un banding previo, un cerclaje previo, y bueno, lo de la hipoplasia en la raíz aórtica cuando lo asociamos con, o sea que también tiene que ver con el mismatch. Es decir, en las transposiciones complejas, la posibilidad de obstrucciones residuales o de secuelas residuales es más frecuente que en las simples. Entonces, por un lado, las obstrucciones al lado derecho. Por otro lado, la dilatación de la raíz aórtica. Esto ya está visto desde hace varios años atrás, ya Boston lo describe y dice que la dilatación de la raíz aórtica se puede dar en alrededor del 10% de los pacientes con switch arterial, con o sin insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica es otra de las cosas que tenemos que ir chequeando o buscando en la transposición. Y la insuficiencia aórtica algunas veces puede relacionarse a la dilatación de la raíz aórtica, pero también puede estar relacionado a la válvula nativa. Recuerden que esta válvula es la válvula pulmonar, que ahora funciona como aórtica y que la naturaleza no la prepara para la presión sistémica. Entonces es probable no, digamos, en el seguimiento también puede evolucionar a la insuficiencia aórtica. Y por otro lado, muchas veces la válvula pulmonar o es bicúspide o también tiene algunas alteraciones que si son leves, uno lleva a cabo el procedimiento de switch arterial en estos pacientes, aun cuando si las lesiones son leves. Es decir, entonces recuerden, dilatación del lado izquierdo, dilatación de la raíz aórtica, insuficiencia aórtica y trastornos isquémicos en la perfusión coronaria. Del lado derecho, obstrucciones al tracto de salida derecha y las estenosis valvulares o supravalvulares. Como les dije, acá tenemos tenemos multimodalidad para el estudio de estos pacientes. Procedimiento de switch arterial, usamos ante el diagnóstico de dilatación aórtica o de estenosis o de presión alta en el lado derecho del corazón, siempre nos acompañamos de la tomografía, digamos. Uno puede hacer tomografía, resonancia, dependiendo de la metodología que tengas dentro de cada institución. Para estas que no son estudios funcionales y que son anatómicos extracardíacos,
es mejor la tomografía, pero si no tienen un tomógrafo de buena calidad, se puede recurrir a la resonancia, ¿está? Y entonces evaluamos la dilatación de la raíz aórtica, la distribución y la distribución y los trastornos que pudiera haber en el trayecto de las arterias coronarias o en el implante, y las obstrucciones residuales que a veces tenemos a nivel del tracto del tronco de la arteria pulmonar o relacionados a la maniobra del ECOM. Esto es lo que, para los que nunca vieron un LECOM, es lo que les decía, que el anteriorizar las ramas pulmonares abraza a la aorta por delante y por el costado, es decir, le forma la brasa, va. Con lo cual, esto como se movilizan, a veces en el crecimiento, va tironeando de las ramas pulmonares y entonces la mayor frecuencia de estenosis de ramas pulmonares está relacionada a la maniobra del ECOM, no a patología intrínseca del árbol pulmonar, ¿está? Bueno, nada, acá repetimos lo mismo. ¿Cuáles son las complicaciones potenciales y que tenemos que seguir en estos pacientes? La posibilidad de isquemia silente, la insuficiencia aórtica, la probabilidad de arritmias y el desarrollo neuromadurativo, esto desde la etapa precoces de la vida. 2 palabras le cuento de la experiencia en nuestro hospital. Este es un trabajo que se presentó en el 2003, 2014 o 2015, creo que era, el seguimiento de nuestros pacientes. Más de 370 pacientes en 20 años que fueron intervenidos con el procedimiento de switch arterial, de los cuales el 10% requirieron algún tipo de reintervención. Bueno, nada, esto paso rápido y les paso a las conclusiones del trabajo. Esto igual les aclaro que estamos hablando casi 10 años atrás que se publicó este trabajo, ¿no? La sobrevida a 15 años fue del 98%, todos encontrándose en clase funcional 1 y 2 con buena función ventricular. Estenosis pulmonar significativa, el 17% de los pacientes. En este caso estaba más localizada a nivel supravalvular pulmonar. Esto básicamente, recuerden que tiene que ver muchas veces con las patologías asociadas y con el mismatch entre ambos vasos. 12% de este grupo desarrolló dilatación de la raíz aórtica y el 10% tuvo insuficiencia aórtica significativa. Obstrucción, lesión coronaria, solo un 2% de los pacientes. Y libres de reintervenciones a 15 años estaban 60% de los pacientes. Está siendo la estenosis pulmonar la indicación más frecuente. Pero esto es switch arterial no solamente en la traspo simple, sino en traspos complejas. La mortalidad en el seguimiento, si estamos hablando de mortalidad alejada, menor al 1% y estuvo asociada con el compromiso coronario tardío. Entonces, como conclusiones, la sobrevida a largo plazo del switch arterial es excelente y con baja tasa de reintervenciones. La indicación más frecuente de reintervención es la patología en el tracto de salida del ventrículo derecho. Las reintervenciones en general están asociadas a las traspos complejas y ausencia de mortalidad en reoperaciones. La obstrucción coronaria y las arritmias tienen baja incidencia, pero sí se asocian con mayor mortalidad. Creo que acabamos, ¿no? Entonces, y nada, acá volvemos a repetir lo mismo. Señores, muchas gracias.